Mamá de Texas desaparece tras pelear con su esposo. Lleva más de un año sin ser vista ni oída. Pero ¿será que una herramienta eléctrica con su ácido desoxirribonucleico revela una pista importante sobre lo que le pasó? Analizamos lo más reciente de este caso en el estado de la estrella solitaria. Esto es Inside the Crime, presentado por Law and Crime. Soy Elizabeth Milner. Ya sé lo que piensan los fans de crímenes reales. Mamá desaparecida, pelea previa, debió ser alguien cercano, quizás su esposo. Pero ahí está el problema. Los investigadores todavía no han encontrado su cuerpo. Los fiscales tienen un caso circunstancial, pero hay mucha evidencia que señala al esposo como responsable de la desaparición de su esposa. A simple vista, Susan y Brad Simpson parecen tener una vida hermosa juntos. Su página en redes sociales muestra numerosas fotos de su vida. Sus hijos, cumpleaños, días festivos, vacaciones, viajes de pesca, todo, parecían la familia perfecta. Como dice el dicho, las apariencias engañan. Registros judiciales muestran que Brad Simpson era violento con su esposa en privado. En documentos judiciales de noviembre se reveló que Brad Simpson agredió a su esposa en agosto de 2023 y el 6 de octubre de 2024. Susan incluso contó a otros sobre el trato que Brad Simpson le daba. Según documentos judiciales, la madre texana contó a su banquera que su esposo le quitaba seguido el teléfono y trataba de manipular a sus hijos diciendo, «Oh, ella simplemente perdió su teléfono». Susana también era exitosa agente inmobiliaria. No solo perdió su teléfono, probablemente el que usaba para contactar clientes, sino que, según documentos judiciales, Susan percibió que algo malo podía suceder y dejó a su banquera un inquietante mensaje final. Le dijo a la banquera, «Si desaparezco, búscame en un lago». Es difícil imaginar que esa frase se la haya dicho a la banquera de manera ligera, especialmente considerando lo que sucedió después. La policía menciona 2 casos de violencia física en documentos judiciales de noviembre de 2024. Cabe destacar que tras uno de esos incidentes no se supo más de ella. Regresemos al 6 de octubre de 2024. Brad y Susan asistían a una fiesta en el Club Argyle en Alamo Heights. Alamo Heights está a solo unas millas de San Antonio, Texas, y digamos que Alamo Heights es una zona bastante elegante. Hay mucho dinero en esa comunidad, así que Brad, Susan y su hija de 5 años asistieron a la fiesta elegante, pero los testigos dicen que incluso en la fiesta había tensión. Testigos dijeron a la policía que Brad y Susan discutieron en la fiesta y luego Susan se fue con su hija. Se fueron alrededor de las 8:30 de la noche el 6 de octubre. La videovigilancia muestra a Susan y su hija en una tienda de abarrotes unos 10 minutos después, según documentos judiciales. A las 9:15 p.m. Susan llamó a su amiga para avisar que la visitaría. El video de vigilancia confirmó que la policía vio el auto de Susan en casa de su amiga a las 9:25 esa noche. De acuerdo con documentos judiciales, Susan llamó a su mamá al volver a casa y le dijo que Brad la había agredido esa noche, incluso tenía dolor. Supuestamente le dijo a su mamá que Brad le lastimó el brazo, la espalda y el cuello. Ahora, ¿recuerdas que mencioné antes que supuestamente Brad controlaba a Susan quitándole el teléfono? Según los investigadores, esa noche el servicio de celular de Susan fue suspendido aproximadamente al mismo tiempo. La policía dice que la suspensión fue a petición del suscriptor y no creen que cuando dicen suscriptor se refieran a Susan. Los detectives creen que Brad llamó para desconectar el teléfono de Susan, lo cual es interesante porque supuestamente él le dijo a la policía que su esposa perdió su teléfono en HEB. Para las 10:22 de la noche de ese mismo día, Susan ya estaba de regreso en casa. La familia dijo a los detectives que fue la última vez que vieron su ubicación en Buscar a mis amigos. A esa hora, un vecino dijo a la policía que vio a Brad y Susan discutiendo en voz alta. También presenció algo aterrador, una pelea física. Luego vio a Susan liberarse y correr hacia una zona boscosa cerca de su casa. Los vecinos vieron que Brad siguió a Susan y luego oyeron gritos. El vecino no volvió a ver a Susan, pero una hora después vio a Brad salir en su camioneta y regresar más tarde esa noche. Los detectives dicen que durante el tiempo en que Brad supuestamente estaba fuera en su camioneta, él intencionalmente encendía y apagaba su teléfono repetidamente, lo que significa que el teléfono no estaba recolectando datos, y la policía cree que lo hacía para evitar ser detectado. El video de vigilancia del día siguiente no muestra a Susan, solo a Brad dejando a su hija en la escuela. En la cajuela de su camioneta hay objetos que parecen sospechosos, como bolsas de basura blancas con cordones rojos y una hielera grande.
Después de eso, Brad es visto yendo a Whataburger, todavía con esos objetos en su cajuela, que según la policía eran 3 bolsas de basura blancas, un bote de basura grande y resistente de color gris, una hielera y un objeto grande y voluminoso envuelto en una lona azul con un estante de metal plateado para leña encima para hacer peso. ¿Podría ese objeto voluminoso ser Susan? Bueno, la policía no pudo confirmar eso, pero supuestamente Brad también hizo algunas compras sospechosas. Se dice que fue a Home Depot, pagó en efectivo y compró cemento, una cubeta, 32 bolsas de basura, spray desinfectante Clorox y repelente de insectos. Sospechoso, sí, pero ¿eso equivale a asesinato? Bueno, probablemente tampoco ayudó que supuestamente Brad se acercara a un desconocido preguntando dónde estaba el sitio de desecho más cercano. Esa persona le mostró a Brad cómo llegar al vertedero de residuos sólidos del condado de Kendall. Y cuando fue para allá, la policía dice que Brad seguía apagando y encendiendo su teléfono, apagándolo y encendiéndolo, aparentemente para despistar a la gente. Las cámaras lo graban llenando su camioneta en una gasolinera. Ahora supuestamente pagó la gasolina con su tarjeta de débito, pero usó efectivo cuando compró garrafones de agua. Al llenar el tanque, las bolsas de basura ya no están, pero la lona azul, el estante para leña y el bote de basura siguen en la cajuela. Según la policía, Brad ya se había cambiado de sandalias negras a botas vaqueras. Quiero decir, están en Texas, pero aún así, considerando todo, parece un poco sospechoso. Después, Brad seguía prendiendo y apagando su teléfono y la lona azul desapareció o, según la policía, dejó de ser visible. El estante para leña se movió a la caja de la camioneta. Más tarde, Brad recoge a su hija de la escuela. Aunque la lona ya no estaba, la policía afirma que la hielera y el bote de basura seguían ahí. Poco después de las 4 de la tarde, Brad llevó su camioneta al autolavado, donde cámaras lo grabaron limpiando el lado del conductor y el trasero izquierdo. Menos de 30 minutos después, Brad supuestamente le escribió a James Carter o Val: «Si estás en Bandera, ¿puedes cargar y verme en tu casa?» «No tengo mucho tiempo», Val respondió. «Llego en 40 minutos». Brad supuestamente respondió: «Está bien, asegúrate de dejar todo eso en la caseta de bombas, especialmente la pistola». Val respondió 4 horas después: «Ven, no le diré a nadie». El 8 de octubre, 2 días después de la última vez que se vio a Susan, un agente del sheriff de Bandera informó a Brad sobre un incendio en su propiedad. Los agentes hallaron 3 celulares y una laptop en una fosa para quemar, y creen que los celulares eran de Brad. El 9 de octubre, 3 días después de la última vez que vieron a Susan, arrestaron a Brad, pero no lo acusaron de asesinato. Primero fue acusado de violencia familiar por asalto, pero los investigadores señalaron que no se sorprendió al ser arrestado ni lo cuestionó. La policía informó que al arrestarlo hallaron 2 notas: «Esta próxima vida» y «Última voluntad y testamento». Las autoridades afirman que parecía despreocupado por su esposa desaparecida. Unas semanas después del arresto de Brad por asalto, su socio comercial, ya sabes, el que le estaba enviando mensajes para que transportara ya sabes qué, James Cotter, también conocido como Val, fue detenido el 21 de octubre, acusado de ayudar a Brad a ocultar un arma ilegal. No fue hasta noviembre que Brad fue acusado oficialmente de asesinato, y según la policía no ha cooperado en la investigación. Los fiscales continúan con el caso, aunque carecen de la prueba clave para probarlo más allá de la duda razonable: el cuerpo de Susan. Aún no la han encontrado hasta hoy. Tras el arresto de Brad, la hija mayor criticó a su padre en redes diciendo que su mamá fue víctima de abuso por él. «Mi papá le quitó la vida a mi mamá en un estado de ira y control. En nuestra comunidad esto no debería estar pasando. Y no dejaré de hablar como la voz de mi mamá hasta que la encuentren. Siempre representaré a todas las víctimas de abuso y agresión doméstica. Como hija de mi mamá, contaré nuestra historia una y otra vez. Con cada respiro, me aseguraré de que recuerdes su nombre». Brad supuestamente no puede contactar a algunos de sus hijos y solo puede enviar cartas supervisadas a su hija de 15 años. Sin embargo, se informa que sus hijos adultos no quieren contactarlo y tiene prohibido comunicarse con su hija de 5 años, posible testigo de la agresión a su mamá. Ahora, obviamente, en un caso como este, cuando es familia contra familia, las emociones se desbordan. La hermana de Susana, Teresa, incluso se metió en problemas. Según la policía, fue acusada de acosar a la familia de su cuñado. La familia de Brad afirmó a la policía que Teresa les dejó mensajes amenazantes diciendo frases como «no sabes con quién te metes y no te saldrás con la tuya». La familia de Brad dijo que ese comportamiento ya tenía tiempo y por eso llamaron a la policía.
Teresa supuestamente solo enfrenta un delito menor de acoso, pero eso aún podría resultar en una multa y posible tiempo en la cárcel si llegara a ser condenada. Brad sigue en una celda esperando su juicio. Pero nuevos documentos judiciales revelan que Brad también figura como beneficiario y albacea del testamento de su esposa. No es raro en parejas casadas, ¿verdad? Más aún porque el testamento de Susan se presentó en 2014, 10 años antes de su desaparición. Según Fox San Antonio, en Texas, quien mata intencionalmente a alguien no puede heredar de esa persona, aunque sea beneficiario en su testamento. Si Brad es declarado culpable, perdería derechos sobre la herencia de Susan y no podría ser albacea de su testamento. La familia de Susan aún espera obtener pronto las respuestas que llevan meses aguardando. La familia abrió un fondo conmemorativo en su honor, escribiendo: Susan fue una hija, esposa, madre y agente de bienes raíces amorosa que desapareció el 6 de octubre de 2024. Sus innumerables amigos la recuerdan por su agudo sentido del humor, su pasión por la maternidad, su naturaleza trabajadora y su increíble habilidad para restar importancia a las decepciones. Este fondo honra una vida llena de gracia, dignidad y carácter. Celebrará su vida y llevará su luz a través del impacto en la comunidad. Este caso tiene muchas capas y preguntas sin responder. La principal es: ¿dónde está el cuerpo de Susan? Me acompaña el detective de homicidios retirado, Dr. Ken Lang. Gracias por estar hoy aquí. Doctora Lane, ya pasó más de un año desde la desaparición de Susana. Se espera que su esposo vaya a juicio pronto por su asesinato, pero ¿cree que existe la posibilidad de que los investigadores puedan encontrar su cuerpo? Así que como investigador buscando el cuerpo, a veces podemos encontrar partes y piezas de eso. Los casos que tienen estas situaciones donde no hay un cuerpo para mostrar el tipo de lesiones que se sufrieron y la causa y manera de la muerte, eso se vuelve difícil tanto para el investigador como para el fiscal cuando se trata de cumplir con los requisitos de enjuiciar más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia. Por eso, encontrar el cuerpo es una prioridad para los investigadores y buscar evidencia que pueda llevarlos a él se vuelve sumamente importante en ese aspecto. Así que es posible que los investigadores puedan encontrar evidencia para mostrar lo que le pasó al cuerpo. En este caso tenemos su ácido desoxirribonucleico encontrado en esta sierra eléctrica. Y entonces eso se usó para desmembrar el cuerpo. Si es así, ¿dónde se usó eso? Los investigadores encontraron algún rastro de evidencia dentro de la casa que pudiera haber mostrado un área donde eso pudo haber ocurrido. Esa es una situación bastante desordenada. Desmembrar un cuerpo produce mucha evidencia física. También tenemos estas bolsas, estos contenedores que se usaron en la camioneta que estamos viendo, al menos la información que está saliendo sobre estas bolsas de basura y esta hielera, por así decirlo. ¿Han reubicado eso? Si no es así, todavía quedan rastros de evidencia en la camioneta. Ha pasado un año, pero esta ha sido una investigación en curso, así que lo que tienen no estamos muy seguros. Si el cuerpo fue desechado, digamos, en un vertedero hace un año, yo diría que la probabilidad de encontrar el cuerpo en este momento, en esas condiciones, es nula o inexistente. Sin embargo, también hay información en este caso de que Brad compró cemento Quikrete. Entonces, la pregunta que yo tendría es: ¿hay algún cuerpo de agua que sea adecuado para deshacerse de un cuerpo de esa manera, usando el Quikrete para hundir el cuerpo? Y si es así, ¿dónde sería eso? Entonces, para localizar el cuerpo, se vuelve importante ver si podemos armar su línea de tiempo y su paradero en esa línea de tiempo. Y entonces, con él encendiendo y apagando el teléfono y que no capture coordenadas sistema de posicionamiento global durante ese tiempo, eso lo hace un poco difícil. Pero los investigadores pueden juntar esa información e intentar encontrar algunos elementos de sus restos.
Y luego, regresando al año pasado, más o menos en esta época, cuando se reportó su desaparición, porque, ya sabes, sin un cuerpo no podían confirmar necesariamente que, ya sabes, que ella había muerto. Pero luego, al escuchar sobre la sierra motorizada con su ácido desoxirribonucleico, es un poco difícil no pensar que el resultado es que fue asesinada, o incluso solo el hecho de que dejó a sus hijos, a su hijo que se suponía que debía recoger de la escuela. Eso era algo que Susana solía hacer, pero recordando el año pasado, Ken, pienso en lo difícil que es buscar un cuerpo en un lugar como el condado de Bayer con tanta tierra. Es un lugar más seco que tal vez Florida, pero es un área tan vasta, con tanta tierra, mucho polvo. Es enorme y siento que sería muy difícil encontrarla ahora en este punto. Pero, ¿qué piensas tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería muy difícil. De hecho, esa área del país es donde surgió Betty Pat Gatliff, quien se convirtió en una reconocida reconstructora de cráneos en 3D a nivel mundial. Porque los cuerpos se desechaban en ese clima, es árido, es seco, los cuerpos se descomponen rápidamente, más que aquí, digamos, en la costa este, donde es más húmedo. Y por eso, al final solo te queda el esqueleto. Y entonces, pero con las capacidades de ácido desoxirribonucleico de hoy en día, podríamos identificar positivamente cualquier resto que se encuentre de esa manera si fue desechado así. Pero que como investigador y habiendo leído algunos de los hechos de este caso, como los vemos sobre él conversando y estando cerca del basurero en esa área, me inclino más a pensar que probablemente ahí fue donde se deshizo del cuerpo. Doctora Lang, me interesa su opinión sobre las pruebas circunstanciales de este caso, ya que hablaba de ello hace poco. Una vecina presenció una discusión entre Susan y Brad la noche en que ella desapareció y después escuchó gritos. La policía reporta que Brad fue visto en video llevando bolsas de basura y una lona azul. Hay laptops quemadas, varios teléfonos celulares que pertenecen a Brad, además de la sierra con el ácido desoxirribonucleico de Susan, según los fiscales. Parece que tienen muchas pruebas en su contra, pero tengo curiosidad por saber qué opinas de toda esta evidencia y si será más importante que posiblemente el testimonio de los testigos. Así que tengo que decir que la evidencia circunstancial es tan importante como la evidencia real y directa como la que tenemos en este caso. Entonces tenemos esta sierra con su ácido desoxirribonucleico. ¿Qué tanto ácido desoxirribonucleico hay en ella? Si ella estuviera viva y bien, esto tendría explicación. Usaba la sierra y se lastimó. Tendríamos esa información, pero no la tenemos a ella. Y entonces examinar esa sierra se convierte en evidencia directa. Pero luego tenemos la evidencia circunstancial con las bolsas y con la hielera en la camioneta, las ubicaciones y todo eso, el teléfono encendiéndose y apagándose. Todo esto indica que hubo juego sucio. No necesariamente te lleva al requisito de más allá de una duda razonable. Sin embargo, si luego tomas y combinas la evidencia circunstancial con otras pruebas, como los testigos y su testimonio, tenemos a la vecina de enfrente que ha dado esta información sobre lo que observó acerca de la confrontación esa noche en que fue vista por última vez. Así que tenemos estas otras circunstancias donde ella ha estado contactando y hablando con diferentes personas sobre cómo Brad le quita el teléfono en esos casos. Y todo eso se convierte en una historia que los investigadores tendrán que presentar en la corte. Y solo porque tenemos pruebas, también tenemos que ver lo que no tenemos. ¿Y qué es lo que no tenemos? Y podemos probar eso, por ejemplo, no la tenemos a ella, no tenemos su cuerpo. La defensa va a poder argumentar que ella simplemente se fue, una mala situación doméstica. Ella simplemente se fue, no quiere ser encontrada ni vista. Pero como investigadores revisaríamos su mundo financiero, su mundo en redes sociales y empezaríamos a examinar todo eso. Y cuando podamos demostrar que durante más de un año no ha tenido ningún contacto con su familia ni amigos con los que se llevaba bien, no ha tenido contacto con instituciones financieras, no necesitaría sobrevivir para rentar, comprar un lugar donde vivir, para comprar comida.
Y para obtener esos préstamos o asegurar depósitos y realizar algunas de esas transacciones financieras, tienes que usar tu número de seguro social. Así que investigamos y vemos dónde hubo consultas con ese número de seguro social. Y cuando no están ahí, entonces podemos empezar a demostrar que ella ya no está viva. Así que probar un caso sin un cuerpo es difícil, es largo, es arduo en la investigación, pero es posible. Sí, y hemos visto casos que han ido a juicio sin un cuerpo. No es inusual, pero me interesa saber si el jurado creerá en la teoría de la fiscalía o si, quizá dentro de lo posible, apoyarán a la defensa. Pero también me pregunto si esto pudo haber sido premeditado o no. Quiero retomar lo que mencionaste, donde, según documentos judiciales, Susana le dijo a su banquera: si desaparezco, búscame en un lago. Así que parece que existe la posibilidad de que tal vez ella ya estaba siendo amenazada antes, supuestamente por su propio esposo, porque había abuso doméstico, según sus hijos dentro de la casa, todo eso. Pero parece que posiblemente ella ya tenía miedo incluso antes de desaparecer o esfumarse, porque, de nuevo, los investigadores todavía no han encontrado su cuerpo. ¿Pero qué opinas de ese tipo de amenazas a las que ella estaba expuesta incluso antes de desaparecer? Yo pensaría que esto hasta cierto punto fue premeditado. No necesariamente que fuera tan calculado que en este día en particular iba a suceder el evento, pero durante algún tiempo, mientras la relación se deterioraba, Brad tenía que estar pensando en cómo terminar esto, cómo salgo de esto, cómo hago que esto desaparezca, ¿verdad? Y estoy pensando que si ella tuvo estas conversaciones con personas de que si desaparezco, búsquenme en un lago. Él tuvo que haberle dicho algo a ella en el calor de la pasión, en su enojo, que le diera alguna idea de que él estaba pensando en hacer algo malo en este caso. Ahora, aparte del testimonio de los testigos sobre eso, ya sabes, no vas a tener mucha evidencia, pero de nuevo, eso va a caer en esa historia de la que estábamos hablando antes también. Y juntando toda esta evidencia circunstancial con un poco de evidencia real y la evidencia que tenemos que podemos probar que ella no ha estado activa en ningún lugar de la Tierra. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es que ella no ha tenido contacto con su familia ni hijos. No puedo imaginar un mundo donde tienes a una madre que parecía tan involucrada en la vida de todos sus hijos, recogiéndolos de la escuela y luego simplemente desaparecer sin dejar rastro. Pensarías que si realmente se fue, habría contactado a sus hijos. Y parece que no ha habido ningún tipo de contacto desde su desaparición el año pasado. Uno de los últimos avances fue el arresto de Teresa, hermana de Susana. Ahora, por lo que sabemos, fue un arresto por un delito menor, pero supuestamente fue por acosar a la familia de Brad Simpson. ¿Cuál es tu reacción ante su arresto, ya que supuestamente dijo cosas como no sabes con quién te estás metiendo, no te vas a salir con la tuya? Quiero decir, es familia contra familia, y me puedo imaginar lo intenso, acalorado y tenso que está todo entre los dos. Pero, ¿cuál es tu reacción ante el arresto de la hermana de Susana? No me sorprende su respuesta. Algunas personas actúan así y eso es normal. Somos personas, tenemos nuestra propia psicología y algunos pueden controlarse mejor que otros. Y esto es parte de cómo ella está lidiando con este dolor, cómo está procesando su duelo. Como familiar no hay cuerpo, no ha habido funeral, no ha habido nada final. Y en mi experiencia es en estas situaciones donde a veces los familiares se aferran a ese pequeño fragmento de esperanza de que ella está allá afuera en algún lugar, de que sigue viva. Y ahora, mientras esta información está saliendo a la luz, se está difundiendo en los medios y se está haciendo conocida por todos. Tiene sentido que ahora ella esté empezando a lidiar con el hecho de que probablemente Susan ya esté muerta. Y eso va a causar esa reacción. ¿Tendrá algún efecto en el caso contra Brad? No, para nada. El tribunal verá esto como dos incidentes separados. Los tomarán y los juzgarán por separado. ¿Fueron legales sus acciones? No. ¿Estaban justificadas? Sabes, eso depende de la persona y de cómo esperarías que respondiera a eso.
y por eso no creo que esto vaya a tener un impacto real en su caso. Creo que solo vemos una emoción genuina de la familia en este momento. ¿Y qué piensas respecto a la posibilidad de encontrar el cuerpo de Susan? ¿Crees que los fiscales podrían decir, oye, te daremos esta cantidad de tiempo en un acuerdo de culpabilidad siempre y cuando nos digas dónde está ella para que podamos darle cierre a toda tu familia? ¿Crees que esa podría ser una posibilidad que el Estado elija a medida que nos acerquemos al momento del juicio? Sabes, ese en realidad es un punto clave en el que habríamos insistido como investigadores al principio de la investigación. En este tipo de investigaciones normalmente son largas y arduas. Te sientas, hablas con el esposo. En algún momento empiezas a sospechar que el esposo es el principal sospechoso involucrado en eso. Empiezas a buscar esas discrepancias en los relatos mientras haces diferentes entrevistas durante un periodo de tiempo. Después enfrentas esas discrepancias en la entrevista al notar las diferencias. Y luego empiezas a tocar esas fibras sensibles, ¿verdad? Oye, mira, la familia quiere resolver esto, hagamos lo correcto. ¿Dónde podemos encontrar el cuerpo? Si él simplemente se mantenía firme y no decía nada en esa sala sobre eso y no va a ir en esa dirección, no veo que lo haga en este momento como una estrategia de defensa ni para reducir su sentencia mediante un acuerdo de culpabilidad. Creo que él y probablemente la defensa están pensando, y es cierto que la fiscalía tiene una tarea bastante difícil al probar el asesinato en los grados que le están imputando, más allá de toda duda razonable y con certeza moral en una sala de tribunal, cuando no tienes el cuerpo, tienes pruebas circunstanciales y la defensa va a atacar cada parte de esas pruebas circunstanciales de una manera que esperan ellos genere duda razonable, que será su argumento. Entonces, creo que él y la defensa van a estar más inclinados a no decir nada, a no aceptar ningún acuerdo de culpabilidad y a jugársela y probar suerte en el tribunal. Veremos cómo se desarrolla eso. Dr. Ken Lang, muchas gracias por su tiempo y perspectiva sobre el caso. Lo aprecio mucho. Gracias por invitarme. Registros en línea muestran que Brad Simpson sigue detenido con una fianza de $3 millones. El juicio iniciará en febrero de 2026. En cuanto a su socio comercial, James Carter, también conocido como Val, fue liberado bajo fianza, pero aún está esperando el juicio por sus cargos. Eso es todo por este episodio. Mira más en el canal de YouTube de Law and Crime. Por ahora, soy Elizabeth Milner y esto fue Dentro del Crimen.